Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y Uxmal. Primero empezamos con Tikal, que fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya. Se localiza en el departamento de Petén, Guatemala, en medio de una extensa selva tropical. Alcanzó su máximo esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo, durante el periodo clásico maya. La ciudad se caracteriza por su arquitectura monumental, con grandes pirámides, templos, palacios y amplias plazas ceremoniales, siendo el Templo Uno o Gran Jaguar uno de los más representativos. Además de su importancia arquitectónica, Tikal fue un centro político, religioso y ceremonial, gobernado por poderosos reyes mayas. Sus habitantes desarrollaron grandes avances en astronomía, matemáticas y escritura jeroglífica, los cuales se utilizaban para registrar acontecimientos importantes y ceremonias religiosas. La ciudad estaba profundamente ligada a la naturaleza, rodeada de selva y fauna como monos, aves y jaguares, que también tenían un significado simbólico en su cultura. Por su gran valor histórico, cultura y natural, Tikal fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, siendo hoy uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes del mundo. Entre las culturas y tradiciones destacó por los avances en astronomía, matemáticas y arquitectura. Usaron la escritura jeroglífica para registrar su historia. Fue una sociedad organizada en gobernantes, sacerdotes y pueblo. Su religión era politeísta, ligada a la naturaleza y los astros. Realizaban rituales religiosos para honrar a sus dioses, celebraban ceremonias relacionadas con la agricultura y el maíz y seguían un calendario maya para sus festividades. Seguimos con Calakmul. Calakmul se encuentra en el estado de Campeche, en el sureste de México, dentro de la península de Yucatán, cerca de la frontera con Guatemala. Está rodeada por una densa selva tropical, conocida como las Tierras Bajas Mayas, y forma parte de una gran reserva ecológica llamada Reserva de la Biosfera de Calakmul. Algunas de sus características principales es que Calakmul fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya, ocupada desde alrededor del año 400 a.C. hasta el año 900 después de Cristo. Llegó a tener una población estimada de 50.000 a 60.000 personas y gobernó un amplio territorio con muchas ciudades subordinadas. Algunas características de su arquitectura es que tiene miles de estructuras, templos, palacios, plazas ceremoniales y plataformas residenciales. La estructura 2 es una de las pirámides más altas del sitio, cerca de 45 metros, visible desde la selva. Hay más de 100 estelas, que son monumentos de piedra con inscripciones y relieves que cuentan parte de la historia del lugar. Algunas características de su cultura y vida maya es que Calakmul fue un centro político poderoso, rival de otras grandes ciudades mayas como Tikal, gobernada por la dinastía del Kan, significa la serpiente. Sus gobernantes tenían relaciones diplomáticas, matrimonios políticos y alianzas con otras ciudades. Algunas características de su arte y escritura es que las estelas y restos arquitectónicos muestran jeroglíficos mayas que registran fechas, nombres de gobernantes y eventos importantes. En Calakmul también se han descubierto murales excepcionales que ilustran escenas de la vida diaria maya, como mercados donde se venden alimentos como tamales y atole, bebida tradicional. Algunos de sus rituales y religión es que los mayas ofrecían ceremonias religiosas en templos y pirámides para honrar a los dioses del sol, la lluvia, la agricultura y otras fuerzas naturales. La religión maya unía a la comunidad y guiaba eventos importantes como siembras, cosechas o guerras. Y por último, un dato curioso es que Calakmul forma parte de la segunda mayor selva tropical de América después del Amazonas. Con Palenque. Palenque se localiza al norte del estado de Chiapas. Se encuentra a unas 2 horas de Villahermosa, Tabasco, y a unas 5 o 6 horas de San Cristóbal de las Casas. Palenque es famoso tanto por su importancia histórica como por su entorno natural. Declarado UNESCO en 1987, fue considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes.
jeroglíficos son fundamentales para entender la historia maya. Un complejo laberinto de habitaciones, patios y distintas torres de 4 niveles que se cree funcionaban como observatorio o torre de vigilancia es lo que se encuentra dentro del palacio. Eh, Tiene entorno de selva, se estima que solo el 2% de la ciudad ha sido explorada. El resto permanece oculto bajo la densa vegetación de la selva lacandona. Tiene un clima húmedo con lluvias frecuentes que mantienen el paisaje verde vibrante y las cascadas cercanas como el Misolja y Agua Azul en su máximo esplendor. En tradiciones y culturas, lo más destacado es la Feria de Santo Domingo de Guzmán, que es la festividad más importante del pueblo, celebrada cada año a principios de agosto. Incluye eventos religiosos, música de marimba, danzas tradicionales y ferias agrícolas. En cuestión de la gastronomía, no puedes irte sin probar el chote con momo, que son caracoles de río con hierba santa, los tamales de chipilín o bebida tradicional como el tascalate y el pozol. En artesanías destacan los trabajos en ámbar, los textiles bordados y las tallas de madera o piedra que replican iconografía maya. Es considerado un pueblo mágico desde 2015, pues ostenta este título por su riqueza cultural y por mantener vivas las tradiciones de los pueblos choles que habitan la región. Seguimos con Copán. Se localiza en el occidente de Honduras, dentro del valle del mismo nombre. Una zona de clima subtropical, con temperaturas promedio cercanas a los 25 grados Celsius. Este territorio formó parte del área maya, que abarcó una amplia región de Mesoamérica, desde la península de Yucatán hasta zonas cercanas al Océano Pacífico. El valle está atravesado por el río Copán y rodeado de montañas, lo que favoreció tanto el asentamiento humano como el desarrollo de la agricultura. El actual poblado de Copán, Ruinas, se encuentra a menos de 1,5 kilómetros al oeste del grupo principal de las ruinas arqueológicas. Algunas de sus características es que su temperatura media es de 25 grados Celsius y dos estaciones bien definidas: seca, de diciembre a mayo, y húmeda, de mayo a noviembre. Eh, no era una ciudad con templos solamente. Fue una ciudad con miles de viviendas distribuidas por todo el valle. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, sobre todo en el cultivo del maíz, aprovechando los suelos fértiles de la región. Algo que distingue mucho a Copán es el uso de la toba volcánica local para construir edificios, monumentos y esculturas, lo que permitió desarrollar una arquitectura y un arte muy detallados. Además, Copán mantenía relaciones comerciales y políticas con otras ciudades mayas importantes como Tikal, Palenque y Calakmul. Respecto a las tradiciones, la religión y los rituales tenían un papel central en la vida cotidiana. Se realizaban ceremonias en templos, plazas y también en cuevas consideradas sagradas, ya que los mayas creían que estos lugares conectaban el mundo humano con el mundo espiritual. Otro aspecto muy importante fue la escritura jeroglífica, que utilizaban para registrar acontecimientos históricos, rituales y la vida de sus gobernantes. Lingüísti- Lingüísticamente, Copán pertenecía a la región de habla cholana y el idioma chorti, que aún se habla en algunas zonas de Honduras y Guatemala. Por último, en cuanto a la cultura, Copán fue una ciudad muy cosmopolita para su época. Sus habitantes interactuaban constantemente con otras culturas mesoamericanas, lo que se refleja en la diversidad de estilos artísticos y arquitectónicos. A pesar de la conquista española y de los cambios que esto provocó, la identidad maya no desapareció. Muchas tradiciones sobrevivieron, aunque mezcladas con elementos nuevos, y hoy en día existe
un renovado interés por la lengua, la historia y la cultura maya, lo que demuestra que este legado sigue vigente. Por último, vamos con Uxmal. Se encuentra en la región Púac de la península de Yucatán Occidental, en el estado de Yucatán, México. Su estilo arquitectónico Púac, que incluye paredes bajas lisas con frisos ornamentados inspirados en chozas mayas, representadas mediante columnas y formas trapezoides. Las las decoraciones destacan serpientes entrelazadas, serpientes bicéfalas, como máscaras del dios de la lluvia Chaak, y serpientes emplumadas. La tradición asociadas a Uxmal reflejan prácticas culturales mayas profundas, como el conocimiento astronómico y calendárico. Las estructuras principales se encuentran entre ellas la pirámide del adivino. Es una pirámide escalonada con contornos ovalados y construida en varias etapas. También está el Palacio del Gobernador, una gran plataforma con fachadas extensas decoradas con glifos de Venus, considerada una de las obras maestras de la arquitectura maya. También tenemos el Cuadrángulo de las Monjas, un complejo palaciego real con fachadas talladas, posiblemente usado para ceremonias o residencias de élites. Y el juego de la pelota, que es un campo para el juego de pelota mesoamericano común en sitios mayas. Además, antiguas calzadas llamadas sacbes conectan los edificios y enlazan con otras ciudades mayas. En su apogeo, Uxmal albergaba alrededor de 20.000 habitantes y era una de las ciudades más grandes de la península de Yucatán. Y gracias por escuchar.